Así que, ¿podemos empezar? Venga. Así que buenas tardes o buenos días a todos, los que estáis conectados desde España, desde América Latina, desde todo el mundo. Hoy estamos aquí muy contentos de hacer la segunda presentación del libro Pandemic, Perspectivas Postfundacionales sobre Contagio, Virus y Confinamiento, un libro que acaba de salir recién en todas las librerías de España y próximamente también en todas las principales librerías de América Latina. Y esto es seguramente el libro, la nuestra apuesta para Sant Jordi, así que, como sabéis, habíamos hecho una primera presentación hace 3 semanas con Laura Llevadot, quien junto a Javier Bassa, mira, ha coordinado y editado este precioso volumen que recoge las contribuciones de muchísimos autores de varios países. Y esta vez charlaremos con Emmanuel Bisset, Jordi Riba, Mónica Guerrero Roset, Francisca García Collado, Anditia Soares, todos personas muy atentos, muy inteligentes y muy simpáticos, además, y cada uno aportará su propia perspectiva sobre lo que está ocurriendo. Javier Bassa introducirá cada uno de ellos y también pues, moderará toda la charla y el debate. Como sabéis, hay un canal de preguntas y respuestas, así que os invitamos a escribirnos y a compartir con nosotros preguntas, dudas o todo lo que sea. Se acaba de unir con nosotros también Lorena Fuster. Hola, Lorena. Y os recuerdo que además también de estar disponible ya en todas las librerías, también el libro está disponible en las principales plataformas de venta en formato electrónico, de modo que todos aquellos y aquellas que nos estáis escuchando desde otras latitudes y otros países, podéis también adquirirlo desde ya en formato electrónico. Y no me extiendo más, así que paso la palabra a Javier. Muy bien, gracias, Caterina. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Este es el libro que presentamos, Pandemic, Perspectivas Postfundacionales sobre Contagio, Virus y Confinamiento. En circunstancias normales diríamos que es un placer presentar el libro y estar aquí, pero como no son circunstancias normales, pues no es un placer precisamente estar aquí. Sería mucho mejor estar hablando y escribiendo de otras cosas, aunque sí que es cierto que el pensamiento siempre, si es pensamiento, se enfrenta a dramas, tragedias, conflictos, como es el que nos ocupa, el de la pandemia. Pero sí que la pandemia ha traído una serie de dramas y tragedias pues que no es precisamente motivo placentero el que nos reúne. Tampoco es un placer estar aquí por este tipo de presentación que estamos haciendo. Virtual, que como ya se ha dicho mucho, pero hay que insistir, está sobrecargándonos, saturándonos a todas y todos con este tipo de contenidos, ¿no? Con este tipo de contenidos digitales. No nos podemos mirar a los ojos, vosotras y vosotros estáis mirando a la pantalla, yo intento mirar al objetivo de la cámara para que haya como mínimo algún tipo de intercambio visual, pero esto es lo que tiene, ¿no? No sé quién lo había dicho hace recientemente, pues este problema, ¿no? Que no nos miramos a los ojos en este tipo de intercambios porque estamos mirando la pantalla y el otro está mirando la cámara, ¿no? Esto también ya hace que sea menos placentero, mientras que en vivo pues hay un intercambio visual, corporal y dialéctico también mucho más interesante y más enriquecedor para todas y todos, ¿no? Entonces, un placer realmente no lo es por estas razones. Si hay placer en estar aquí, en presentar el libro Pandemic, es por haber asumido y por cumplir con una responsabilidad como personas, no digo ni como filósofos, filósofas, pensadoras, pensadores, sino simplemente como personas que intentamos, los que estamos aquí presentes, los que estamos aquí y también las otras autoras y autores que estuvieron en la primera presentación, somos personas, en definitiva, que intentamos estar atentas, atentos a lo que pasa y señalar otras vías diferentes de vivir
eso que pasa cuando es necesario vivirlo de otras maneras, respecto a la manera impuesta, por los diferentes poderes que nos imponen cierta manera de vivir de manera implícita o explícita. En este caso, cómo vivimos la pandemia. Esta asunción y de la responsabilidad, intentar pensar y escribir, es lo que hemos hecho en este libro. Que, bueno, cuando empezamos a trabajar en ello, en este proyecto, con Laura Llevadot y yo mismo como editores, pues nos dimos cuenta que queríamos darle un tono, pues, para empezar, plural, que hubieran muchas voces de diferentes disciplinas. En este sentido, por tanto, es indisciplinado y se diferencia de otros libros de un solo filósofo o de varios que escriben conjuntamente, pero que se centran de manera exclusiva en un tema o en una perspectiva. Aquí encontraremos un abanico de perspectivas, desde la historia, la filosofía, la ética, la literatura, la teoría política, incluso el activismo. Es decir, hay como si fuéramos un abanico de posiciones que intentan hacernos pensar de otra manera, vivir de otra manera la pandemia. Por eso poníamos esa K de pandemic, ¿no? Esa K, dijimos, vamos a poner esa K como algo indisciplinado, ¿no? Algo que también tenga un carácter atrevido y sincero, ¿no? Que tenga que ver con las vidas de cada uno y con prácticas de vida más o menos subversivas también de pensar, pero que no solo fuera un contenido filosófico al uso, ¿no? Entonces, en este sentido, esta era la idea que lanzábamos a las diferentes autoras y autores que están aquí y que nos acompañan y que han escrito artículos en este libro. Nos dimos cuenta que no solo era un qué lo que queríamos transmitir, no solo era un contenido, sino también era un cómo, es decir, unas maneras de pensar, unas maneras de vivir y unas maneras de escribir, ¿no? Por eso empezamos la presentación con Laura de manera, pues así, ¿no? Irruptiva, en el sentido de, ¿es necesario hablar y escribir sobre la pandemia? Y si es necesario, ¿de qué manera es necesario escribir y hablar sobre la pandemia, ¿no? Y la idea sería aquí, yo no me voy a alargar mucho, voy a ir dando la palabra a las diferentes autoras y autores del libro para que vayan exponiendo algunas de las ideas que consideran más importantes y que nos pueden hacer vivir precisamente de otra manera, hacer vivir de otra manera la pandemia. Pero la idea de ese cómo, ¿no? Es decir, cómo hablar, cómo escribir, cómo vivir de otra manera, pues una serie de acontecimientos, de cosas que nos están pasando a raíz de la COVID, ¿no? Del COVID-19, ¿no? La idea sería, por ejemplo, cómo hablar de la pandemia en tanto que acontecimiento, como nos propone, por ejemplo, Emmanuel Bisset desde la incerteza, cómo hablar de la pandemia como acontecimiento político, incluso, y no simplemente como algo que nos está pasando y que tiene consecuencias económicas, sino también como, y sobre todo como cuestión política que nos atraviesa, cómo hablar de la vulnerabilidad también, como hace Lorena y Jordi y Mónica también en sus textos, cómo hablar de la vulnerabilidad sin que se caiga en otra noción que puede ser asumida por el capitalismo y llevada a un tipo de subjetividad que necesita curas y ser cuidada. Es decir, cómo mantener la fuerza subversiva de la vulnerabilidad, del sujeto, de entendernos como vulnerables, individual y colectivamente. Yo creo que ahí Lorena también hace unas distinciones a la luz de Judith Butler interesantes. Cómo hablar también de las mascarillas, estas mascarillas que nos acompañan ahora todas y todos. Cómo hablar de mascarillas desde un punto de vista también político, es decir, como dándonos a ver en nuestra subjetividad, desde una anarquía, desde otro sentido de la anarquía, como proponen Francis y Ambitias. Cómo hablar de la salud, cómo redefinirla, como prueban también de hacerlo Jordi y Mónica en su texto. Yo creo que ahí sí que hay puntos muy importantes, es decir, qué es la salud, qué significa realmente la mascarilla, por qué somos vulnerables y cómo hacer que esa palabra siga teniendo una subversividad que pueda modificar y transformar las maneras de vivir, cómo hablar de la solidaridad también, sin que caiga en algo propio de la ética más asumida y devorada también por ciertos moralismos. Son cuestiones que están en los textos que nos plantean a las autoras y los autores de este libro, algunos y algunas de las cuales están aquí hoy. Entonces, agradeciendo a Ned y agradeciendo a todas las autores y autores que
están haciendo esto, y hay que decirlo, et gratia et amore, es decir, et gratias et amore, es decir, por una implicación y por esa responsabilidad a la que aludía antes, agradeciéndoles muy sinceramente esto, pues vaya, os paso la palabra. Habíamos organizado un orden de palabras. Si os parece bien, pues empezaríamos con Lorena, luego Emmanuel, luego Jordi y Mónica y luego Francis y Anditias. Si os parece bien, pues procedemos así. Gracias de nuevo por vuestra implicación y Lorena, cuando quieras. Vale, ahora sí que se me oye, ¿verdad? Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias a Xavi y a Laura por implicarnos, por convocarnos a dejar por escrito algunos pensamientos, en mi caso eran muy provisionales sobre lo que estábamos viviendo ahora hace un año, ¿no? Y seguimos viviendo de alguna forma como transformada, más normalizada, dicen algunos. También a Neta por haber hecho posible que esto se convirtiese en una reunión de personas muy, ¿no?, diferentes que ahora están juntas en un libro, con perspectivas también muy diversas, como decía Xavi. Y bueno, eso, agradecer también a la presencia, no presencia de todas las que estáis en la otra parte de esta pantalla. Bueno, pues mi contribución a este libro tiene un tono totalmente experiencial, es tentativa, es como un ejercicio, es más un registro de diferentes momentos identificables en un espacio de tiempo de pocos meses, ¿no? Porque lo escribí en abril. Era un intento de decir algo, aunque fuese pequeño, limitado, sobre aquello que vivíamos como algo totalizador a tantos niveles. Venía de una urgencia que también era provocada por la petición, ¿no?, a escribir en esas condiciones bastante extremas que ponía el primer confinamiento, y que eso también me permitió escribir desde un lugar bastante diferente del que, por ejemplo, escribiría ahora un texto sobre la pandemia o cualquier otro tipo de ensayo, ¿no? Ya ha pasado un tiempo, digamos, ha habido una estabilización de lo que hemos vivido, un poco más de distancia en esta montana perspectiva, pero sobre todo estamos en un momento que no acaba de pasar, ¿no? Y eso es lo desesperante de este momento. Estamos en, no sé, quizás una tercera etapa después del confinamiento, desconfinamiento y esto que estamos ahora viviendo como confinamientos parciales, restricciones de muy diferente tipo, que no hemos salido de la lógica confinatoria, ¿no? Entonces esta nueva normalidad funesta está hecha de apariencias de justo antes del confinamiento, apariencias que combinan un retroceso de décadas, una distopía que nos indica algo del futuro, ¿no? Pero estamos de todo menos presentes en este momento, ¿no? Esto es respecto a lo que yo pensaba de cuándo se puede comprender, ¿no? Pues creo que tampoco es que tengamos esa distancia suficiente si no intentamos, pues estamos intentando solo comprender en este momento de suspensión que quizás en el paso sucesivo vuelva a tomar la apariencia de otro confinamiento más restrictivo como en otros países, o esa apariencia que todos esperamos de post-vacuna o algo así. Bueno, pues yo me enlace con la urgencia de preguntarme qué era lo que nos había sido dado a comprender en los inicios de esta pandemia, los inicios de esta experiencia de confinamiento, porque en un momento de desconcierto total y de movilización total, donde la producción discursiva sobre un mismo tema era frenética, me llamaba mucho la atención cómo habíamos pasado tan rápidamente de no querer hablar sobre la pandemia, de que nuestra imaginación se resistiese a aceptar de que eso que estaba pasando en otros lugares iba a pasarnos, al momento de cierre total, donde de repente lo real se manifieste, como siempre se presenta con visos de surrealismo, y las conversaciones giran exclusivamente, obsesivamente en torno a eso, porque
nos parecían incomprensibles esas dimensiones del impacto que un virus con esa capacidad de contagio, con esa capacidad de mortalidad, podía tener en un tiempo y en un espacio como los nuestros. Como una pandemia sanitaria se convierte en una crisis sanitaria que deviene crisis económica y política, ¿no? Entonces, para mí lo que era significativo al principio, me di cuenta que era significativo al principio porque ya había pasado un par de meses, que la gente se estaba como apropiando un vocabulario que se había como a pasado y a conocimiento situado. Y para mí esto era un sabor importante, ¿no? Era como otra vez volver a las palabras de la indignación. Al responder a esta pregunta por la incomprensibilidad, la gente hacía como afirmaciones fuertes que eran de tipo político, ¿no? La gente recordaba palabras como recortes, falta de equipamientos a todos los niveles, falta de industria propia, falta de previsión política. En cada país pues tenía sus, ¿no? sus propias formas de hablar de esto a través de las políticas de austeridad, inexistencia de un sistema sanitario público, si había habido sanciones económicas, lo que había implicado, las tasas de población bajo el umbral de pobreza, sin techo, las cuestiones de salubridad. Bueno, en una situación en que la experiencia había podido ser para mucha gente la ocasión de un comprender por sí misma y en concreto los diferenciales de la vida y la situación, las condiciones en que se encontraba ese mundo en el momento en que el virus impacta, ¿no? Lo que significa un mundo precarizado a muchos niveles, y eso permitía ponerse en contacto con la verdad de la colisión que se venía dando, pero claro, de otra manera, cada vez más intensa, entre la lógica de la vida y la lógica del capital, ¿no? También introduciendo en la imaginación pues, injusticias que la cuarentena reforzaba en colectivos que quizás no eran colectivos en los que se pensaba habitualmente. Bueno, pues no olvidar esto para mí era lo importante, ¿no? La urgencia, a la que me sentía llamada, ¿no? A responder de alguna forma. Pero cada vez, y eso es lo que me llamaba la atención, ¿no? Es que había menos una insistencia en ello y más una insistencia absoluta en pensar un nosotros, no político o político como político por venir, sino como un político constituido ¿no? En forma sobre todo nacional, desde los medios oficiales, para afrontar la crisis, y ese nosotros era nosotros sin fractura, ¿no? Nosotros que además se llamaba a la disciplina, a la obediencia, ¿no? La comprensión de nosotros donde la solidaridad era sinónimo absoluto de obediencia y había poco afuera. Por otra parte, la producción discursiva, digamos, más intelectual, estas cosas más concretas también salían menos, se ponen bastante entre paréntesis y lo que aparece es un discurso no sobre lo que podemos comprender, es decir, cómo podemos dar sentido a esto que nos parece que no lo tiene, e intentar trazar a lo mejor modos, recorridos a través de los cuales hemos llegado aquí, a este nosotros concreto, a este momento del nosotros, de los nosotros fragmentados, sino que se preguntan sobre cuál es la lección que nos enseña la pandemia. Y hay muchas respuestas posibles, pero una de las sentencias más repetidas por filósofos y no filósofos, ¿no? Y después ya por el sentido común en general, es que la mejor lección que se puede sacar del momento es la visibilización de la vulnerabilidad común y de la interdependencia que nos liga a los otros seres humanos y no humanos, ¿no? Desde siempre, pero en el momento histórico de presente, pues más que nunca. Y son, bueno, términos sacados de la obra de Judith Butler, sobre todo, que ella también escribió sobre el momento de la pandemia y lo que implicaba, y yo en el artículo pues hablo un poco de esto. Pero bueno, también para mí lo que me llama la atención es que en ese tiempo y ahora también parece una afirmación obligada en cualquier artículo sobre el estado actual de las cosas, porque esta es la ocasión para un nuevo reconocimiento de que somos en red y necesitamos de las redes, sobre todo del cuidado para sobrevivir y vivir. Entonces, no tengo
intención de pensar en contra de esto. Para mí la vulnerabilidad es una verdad potente en nuestra existencia que además ayuda a replantear nociones importantes también para vivir de otra manera, ¿no? Como la misma condición humana, que demasiado a menudo olvidamos, tanto en la teoría como en la práctica, viviendo en ficciones de invulnerabilidad. Pero creo que es importante tener conciencia de esto, pero que también es importante tener conciencia de que depende de cómo se entienda esta vulnerabilidad, que tiene unos significados como muy ambiguos, ¿no? Se ha positivizado el significado de la vulnerabilidad. En los años 70 la vulnerabilidad no tenía ningún significado positivo, ahora en el reconocimiento de esta interdependencia lo hay, ¿no? Como posibilidad también de resistencia, de agencia, pero digamos que está relacionada ambiguamente con conceptos oscuros, podríamos decir, como la exposición, la dependencia, la fragilidad, la humillación, la pasividad, la alienación, el aislamiento, pero también con conceptos brillantes como la resiliencia, la resistencia, la interdependencia, el deseo, el reconocimiento y el empoderamiento, ¿no? Entonces es como el lugar para la pasividad y para la actividad, y creo que en eso hay una fuerza increíble de la vulnerabilidad, de poder pensar estas dos partes de nuestro ser, nuestro existir, y también es a la vez el lugar de las condiciones precarias y de la capacidad de reconocerlas, de oponernos, de resistir, de transformar estas condiciones a través de acciones concertadas. Pero hay cosas en esta manera de presentar la vulnerabilidad que se han hecho virales y que me incomodan porque pueden oscurecer precisamente verdades potentes que se nos ponían en la cara, se nos ponen al descubierto. Porque cuando se dice que la pandemia nos pone en situación de igualdad frente al virus, porque todos somos vulnerables, hay verdad en ello, pero en el sentido de que incluso alguien que esté en la mejor de las posiciones, presidente del gobierno, puede contagiarse, pues es cierto, pero lo que puede provocar esta visión igualadora y homogeneizadora de la vulnerabilidad es una conciencia confusa, tranquilizada, reconciliada con las diferencias que de hecho existen, y por ello al final resultar en una conciencia indiferente, ¿no? La trampa está entonces en que la insistencia en la vulnerabilidad común de los seres humanos y la humanidad en global, como igualmente precaria ante el virus o una amenaza X, se puede estar ignorando, incluso reforzando el hecho de que siempre es la diferencia lo que caracteriza la situación de partida sobre la cual las amenazas están impactando en mayor o menor medida. Es decir, que es cierto que todos somos vulnerables, pero que no todos lo somos de igual modo y todavía menos que nuestra precariedad sea la misma. Entonces, si acaba siendo eso un colmar la imaginación para tranquilizarnos y disipar las ideas en las que nosotros, los diferentes vulnerables, podían reclamar y resistirse a cosas, ¿no? Por un nosotros tan absorto en la vulnerabilidad que se olvida de los reclamos importantes que se estaban haciendo al principio, como la desmercantilización de las necesidades básicas, la garantía de la vivienda, la regularización de los inmigrantes, la valoración de los trabajos esenciales y, ¿no?, muchísimas otras cosas, y se concreta solo en eso de, pues necesitamos de cuidados y bueno, esto creo que realmente es contribuir a oscurecer verdades que aparecían crudas y como puños en esta vivencia. Yo creo que aquí lo puedo dejar y después podemos retomar algunas de las cosas porque seguro que van a volver a salir. Por ejemplo, por Jordi, por Mónica, también habrá palabras sobre esto. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Lorena. Creo que sí que ahí has apuntado esa potencia, ¿no?, subversiva que puede quedar despolitizada de la vulnerabilidad y de cómo se relaciona con ese nosotros o fragmentado o el juntos podemos, ¿no? Creo que es muy importante lo que has señalado. Emanuel, si te parece, te pasamos ahora la palabra y bueno,
Cuéntanos un poco estas ideas que has ido plasmando en el texto. No he ido presentando filiaciones de cada uno, todos son profesoras y profesores de diferentes universidades y cada uno, si le interesa, pues ya lo verá en el libro o lo puede buscar fácilmente. Yo creo que es más importante escucharlos. Emanuel, cuando quieras. Bueno, buenas tardes, buenas tardes acá, buenas noches casi allá. Gracias por esta iniciativa, gracias a Javier y a Laura por el libro y por interpelarnos a escribir algo, a Ned por escribir. Yo voy a decir 5 cosas, voy a tratar de ser lo más breve posible, que argumento ahí en el capítulo que escribí, que tienen que ver con lo siguiente. Lo primero es, el título del capítulo es Lo incierto, y empieza con una incomodidad. ¿Cuál es esa incomodidad? La excesiva producción, no sé si excesiva, no lo califiquemos, la abundante producción intelectual que desprendió la pandemia. ¿Sí? Apenas apareció el virus, nos encontramos con artículos, una proliferación de artículos, de filósofos, de filósofas, libros rápidamente. Y esa incomodidad me generaba 2 preguntas, en principio. Una es la siguiente: si la pandemia, el COVID, lo que venía a poner en crisis no era precisamente la figura del intelectual, de aquel que interviene en la esfera pública desde algún tipo de saber. Y la segunda pregunta es si precisamente lo que encontrábamos, o por lo menos lo que yo encontraba al leer, era permanentemente confirmación de certezas previas. Esto es, autores y autoras que ya habían dicho cosas y que veían que el virus venía a confirmar lo que ya habían dicho. Entonces, ahí había algo que parecía, y ahí el título del artículo, que no había una mínima pausa para alojar algún tipo de incertidumbre ante lo que pasaba. Así como rápidamente, el gesto era, como ya había dicho, esto confirma que vivimos en un estado de excepción, el capitalismo es mortífero, lo que sea, pero ya confirmaba algo que yo ya había teorizado. Ese es el primer punto. El segundo punto, que tiene que ver con lo que dijo Javier, a mí me parece que, en principio, alojar lo incierto puede ser nombrado, como han intentado diversos autores y autoras desde el siglo XX para acá, dar lugar a algo que se llama acontecimiento. Un acontecimiento, para decirlo muy simplemente, es aquello que desactiva o pone en cuestión las categorías que tenemos para pensarlo. Es decir, aquello que no entra en las teorizaciones previas. O sea, ¿qué significa? Es decir, el acontecimiento lo que da lugar en principio es a una vacilación. No sé qué decir, no tengo nada para decir, no sé qué pensar sobre eso, todavía no sé. Me parece que ese es la primera reacción que genera la idea de acontecimiento. Esto me lleva, entonces, ¿cómo hacernos cargo de ese acontecimiento? Me lleva al tercer punto, que en principio lo que uno notó, o lo que uno, por lo menos en mi caso, encuentra es una especie de contradicción o paradoja, por decirlo así, que había dos fenómenos recurrentes respecto al coronavirus. Por una parte, apareció fuertemente el imaginario en torno a la naturaleza, digamos así, o a lo que llamamos naturaleza. Y esto, por una parte, ante la evidencia, sospecha de que el virus es una enfermedad zoonótica, ¿no? Y por otra parte, ¿no? De hecho, los primeros imaginarios fueron, bueno, cuando estábamos en confinamiento, cómo vuelven los animales salvajes a sus lugares, etcétera, etcétera. Y por otra parte, apareció rápidamente la aceleración digital. Todos empezamos a tramar nuestras relaciones personales, nuestros trabajos a través de la virtualidad. Entonces, como si había 2 indicios para pensar, esa sería la propuesta un poco del artículo, que tienen que ver con cuestiones vinculadas a eso que llamamos naturaleza y cuestiones vinculadas a eso que llamamos tecnología. A partir de esos 2 indicios, que para mí son 2 indicios a atender de la pandemia, creo que hay 2 zonas de debate que se habilitan. Una zona de debate, para recuperar, para intentar pensar qué significa eso que llamamos naturaleza, tiene que ver con un debate que hace unas
una década, un poco más, tiene mucha repercusión, que es el debate en torno al antropoceno. Entonces yo situaría, pregunta por la naturaleza, debate en torno al antropoceno, y el surgimiento de una serie de indagaciones contemporáneas, y me parece importante entender cómo son el giro ontológico en antropología, con autores como Latour, Viveros de Castro, Isabel Stengers, Donna Haraway, las discusiones sobre el neomaterialismo, las discusiones sobre ontología orientada a objetos, Timothy Morton, etc. Eso por una parte. Por la otra parte, la discusión sobre tecnología me parece que dentro de cierta tradición de izquierda ha despertado lo que se llama el debate sobre aceleracionismo, y esto ha llevado a ciertas discusiones que podemos situar en el ámbito del realismo especulativo, nuevas críticas del valor, etc. Entonces, el tercer punto que me interesaba marcar es que hay como por lo menos dos fenómenos a atender específicos de la pandemia, que son esto de que es un virus, una enfermedad zoonótica que requiere repensar el vínculo entre cultura y naturaleza, entre humano y no humano, y eso lo circunscribo al debate sobre el antropoceno. Y por otra parte, esa aceleración digital, esta virtualización de la vida, que me parece por lo menos atender de ese debate llamado aceleracionismo. El cuarto punto que me interesa marcar, ya para ir cerrando, son 5 puntos nomás, es que esto, o por lo menos desde mi experiencia del post-vir, dio lugar a un movimiento que me interesa nombrar como de la suspensión a la aceleración. ¿Sí? Por un muy breve momento sentimos que se suspendía la vida, que quizás se suspendían las clases, no había docencia, que no era posible trabajar, que había esa sensación de suspensión, pero que rápidamente fue suplantada por una aceleración donde, por lo menos acá, nos encontramos con más actividades de las que teníamos previamente a la pandemia. Más reuniones, más clases. Antes uno tenía una reunión docente una vez cada 15 días y ahora había 3 reuniones por semana. Es como que la lógica de la aceleración social rápidamente suplantó o vino a dejar esa suspensión momentánea de lado. Una lógica de la aceleración que también implica a nuestro trabajo intelectual, ¿no? Como que el mismo trabajo intelectual aceleró para producir respuestas ante esto, ante lo que produjo la pandemia. Y el último punto que me interesa marcar, para pensar este paso de la suspensión a la aceleración, es cómo tender a cierta transformación política que viene a evidenciar o que apareció como uno de los fenómenos de la pandemia, que desde mi perspectiva implica repensar ciertas herramientas de la crítica, o de los lenguajes de la crítica, que tiene que ver con, si por un tiempo o hace alguna década estamos discutiendo en términos de biopolítica, afirmativa, negativa, estábamos discutiendo la confrontación desde cierto lenguaje de la crítica, con eso llamamos neoliberalismo. Lo que aparece en la última década y se plasmó en ciertas intervenciones en la pandemia es un neofascismo negacionista, le llamaría. Acá aparecieron, es algo global, ¿no? Las marchas anti-cuarentena, las marchas, sobre todo, el virus no existe, las vacunas son un invento que no produce nada. Eso materializa una reconfiguración, de la perspectiva, ¿no?, del campo político que exige ciertas, discutir nuevos lenguajes, lo que llamarían nuevos lenguajes de la crítica. Entonces, para sintetizar por lo menos mi capítulo, lo que me interesa decir acá, primero pensar esto que se llama la incertidumbre, darse tiempo para pensar, para alojar algún tipo de pregunta que no sea una respuesta automática. Segundo, esto me parece que se puede pensar como un acontecimiento que disloca las categorías que tenemos para pensarlo. Tercero, esto abrió por lo menos 2 zonas de problemas vinculadas a eso que llamamos naturaleza y a eso que llamamos tecnología. Y eso habilita 2 zonas de debates, las zonas de debates vinculadas al antropoceno y las zonas de debates vinculadas al aceleracionismo. Cuarto, es posible quizás identificar un movimiento al interior de cómo hemos vivido la pandemia, de la suspensión a la aceleración. Y por último, que esto requiere pensar nuevos lenguajes de la crítica en función de esta emergencia de una derecha reaccionaria neofascista.
Bueno, esos serían los 5 puntos que yo tenía más o menos para compartir. Gracias de nuevo. Muchas gracias, Emmanuel, por hacer este panorama, ¿no? Por trazar este panorama de cuestiones que ha suscitado la pandemia. A mí me van surgiendo ya preguntas tanto respecto a lo que decía Lorena, ¿no? Como lo que nos decía ahora Emmanuel, ¿no? Pero bueno, las guardaremos para el final si hay tiempo para no sobrecargar mucho pues, esta presentación. Y si os parece, pues doy paso a Jordi Riba y Mónica Guerrero Roset. Tenéis la palabra, no sé cómo os organizaréis. Los dos son los autores del texto, han escrito a 4 manos, y Cura de Solidaridad. Y bueno, tenéis la palabra los dos. Bueno. Mónica. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias para empezar a Javier y Laura y a Net Ediciones por darnos esta oportunidad, este espacio de palabra, esta voz, poder reflexionar sobre estas cuestiones de manera un poco singular, como decías, a varias voces y de gente muy diferente. Bueno, nosotros vamos a hacer una presentación un poco en tándem, no sé cómo va a salir, pero veremos con Jordi. Bueno, queríamos empezar por hacer una pequeña reflexión sobre el título de nuestro capítulo. Habíamos empezado un poco con estas 2 palabras claves. Hay que decir que lo escribimos en un principio en catalán. Es importante porque esta palabra de cura no tiene el mismo, bueno, podemos traducir evidentemente, pero no tiene el mismo significado, y teníamos pues cura y solidaridad, y la idea pues a un momento dado fue de hacer una especie de juego de palabras. La cura desde cura, bueno, lo vamos a decir después, pero cura como desde un punto de vista quizá más médico, como el curar, la necesidad de curar en un periodo de enfermedad, pero también como cuidado, ¿no? Con esta doble. Y el tema de la solidaridad, si quieres, Jordi. Bueno, pues sí. Tengo que decir que, como decía Mónica, yo creo que ha sido más fácil escribir que ahora hacer la presentación, porque realmente es una novedad esta manera de presentar este texto así constituido, pero bueno, lo intentamos. Me uno también a los agradecimientos que han expresado todos los ponentes hasta el momento. Y bueno, pues lo que dice Mónica, nosotros cuando fue, digamos que la ocasión, ¿no? Fue el hecho mismo que la pandemia, pues ya llevábamos tiempo que queríamos trabajar, que queríamos hacer algo juntos, y la ocasión pues nos la brindó la pandemia, nos la brindó en diferentes aspectos. Los dos nos dedicamos básicamente nuestros cursos son de ética, entonces pues la posibilidad esta misma de trabajar estos temas pues nos permitió esta ocasión, ¿no? Realmente lo que decía, ¿no? Este juego de palabras, nos interesaba el juego de palabras para buscar un camino en el cual nos encontrábamos, que es un poco las paradojas, ¿no? La idea de paradoja, la idea de crisis en un contexto, digamos, que como ya yo creo que se ha señalado aquí, ¿no? El hecho mismo de encontrarnos en una situación aparentemente pues, positiva, podríamos decir, ¿no? La democracia, el estado del bienestar, todos estos conceptos de los cuales habíamos vivido y habíamos trabajado y muchos nosotros habíamos escrito y tal, que teníamos una cierta sensación de que había un cierto declive, ¿no? Entonces llega lo que decía Manuel, ¿no? Llega la pandemia y entonces hay un choque, hay un acontecimiento. Yo tengo mis
dudas al respecto sobre el concepto, pero bueno, como decía Xavier, lo dejamos para el final, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues construimos nuestra cuestión, nuestro texto, sobre todo en esta línea de ver el trabajo desde la paradoja y después intentar, como apuntaremos ya, la posibilidad de construir una ética de la cura, ¿no? del cuidado que sea realmente salga del contexto habitual, como hemos dicho, de la ocupación específica de atención, sino una cuestión, digamos, más universalizable, ¿no? No sé. Sí. Mónica, si quieres continuar. Sí, bueno, pues en esta línea, en este contexto de políticas de restricciones y de imposiciones, etcétera, etcétera, en nombre de preservar la salud, la primera interrogación que nos hicimos, bueno, intentemos definir la salud, ¿no? Y ha sido un punto importante para nuestro artículo poder desarrollar esta idea de salud a partir de tres grandes dimensiones, la dimensión física, la dimensión mental y la dimensión relacional. Es así como la misma OMS la define, este concepto de salud. Y bueno, discutimos mucho con Jordi de la importancia del tema relacional, del tema de la amistad, del amor, etcétera, todo lo que nos une, nos liga a los otros y que es también una fuente de salud, ¿no? Y la paradoja viene aquí, que es decir, bueno, por un lado se nos pide de alejarnos del otro para preservar la salud, pero al mismo tiempo sabemos que este acercamiento al otro es necesario para mantener la salud, ¿no? Y empezamos a desarrollar las cosas pues, a partir de esta gran paradoja. Y se puso la cuestión pues, también de la salud pública, ¿no? Salud privada, individual, colectiva, pública. Sí, bueno, para distinguir un poco el texto nuestro, digamos que hay un primer momento de análisis más paradójico en este sentido, y después hay esta propuesta, ¿no? de construir un modelo ético-político, si es posible, ¿no? dentro de esta circunstancia en la cual, digamos, el campo de reflexión nuestro va de la ética a las cuestiones más prácticas, ¿no? Mónica pues trabaja en una escuela de trabajo social, entonces hay un elemento ético formativo que nosotros nunca despreciamos en este trabajo. Y por eso la propuesta pues pasa por aquí, pasa, como ha dicho Lorena, tener presente la idea de vulnerabilidad, entendida justamente como el elemento vinculador, ¿no? Esta idea de la animalidad social aristotélica que nos viene de nuestra formación más elemental cuando empezamos a aprender filosofía en la escuela secundaria, pues ahí estaba el detalle, ¿no? El detalle era justamente que no solamente la necesidad de convivir para establecer unos vínculos afectivos y políticos, sino que también existía este reconocimiento implícito, yo creo, no sé, tampoco soy un gran experto en Aristóteles, pero yo creo que había un reconocimiento implícito de esta vulnerabilidad. Y entonces el camino iba por aquí, ¿no? Es decir, a ver cómo es posible articular una ética siguiendo justamente la necesidad que también se ha planteado de retomar los conceptos existentes, darles nueva vida y a la vez, si fuere necesario, pues introducir de nuevos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues está este trabajo en producción, ¿no? en construcción,
como también yo creo que apuntaba Lorena, ¿no? En un momento, estamos en un proceso de reflexión, de distanciamiento, de ver qué va a suceder. Tampoco lo sabemos, es decir, tenemos claro que tenemos que cambiar, que hay que cambiar, pero es que prácticamente esto es una cuestión interminable, es casi la historia de la humanidad. Vivimos de otra manera, la vida que ejercitamos no es la vida adecuada, y entonces ahí está finalmente el tema, digamos, conclusivo del trabajo, y el que nos abre nuevas vías de reflexión que Mónica, yo creo que puedes apuntar ya para acabar nuestra intervención. Sí, bueno, la propuesta, entre comillas, era desde esta idea pues, de lo relacional, intentar mirar el problema o la situación desde la ética del cuidado, ¿no? Más que desde una moral de lo que hay que hacer o no. Por eso, bueno, con los trabajos de Carol Gilligan, Joan Tronto, proponer esta idea de cura de cuidado, más bien como una orientación posible para hablar de ética, es decir, de una posición ante el otro, de una responsabilidad o responsabilización frente al otro y frente a sí mismo también y hacia el mundo, es decir, hemos cogido estas tres dimensiones también, el sí mismo, el otro y el mundo. Y bueno, entonces estos trabajos, sobre todo de Joan Tronto, encontramos mucho esta idea que también hablaba Lorena de la precarización y esta visibilización que la pandemia nos ha permitido de poner más adelante de la vulnerabilidad, pero también de la precarización de todas las profesiones del cuidado, ¿no? Y al mismo tiempo como una cuestión esencial para preservar la vida, la salud, etc. Bueno, entonces un poco como conclusión hemos leído la obra muy reciente de una filósofa francesa que se llama Cynthia Fleury, que trabaja sobre esta cuestión de, bueno, ahora mismo en el contexto de pandemia, de cuestionar el hecho de cómo esta pandemia nos pone ante un reto, que es el de pensar ya no un mundo de después o la vida de después o una nueva normalidad o lo que sea, no en estos términos, sino en términos de cómo entendemos el mundo como un lugar habitable para una vida buena, aceptable y en común, en colectivo. Lo que ella llama habitable para el humanismo. Ya está, creo que lo podemos... Sí. ¿Quieres añadir alguna cosa, Jordi? No, está perfecto. Ya está. Intentando ser sintéticos. Bien, pues muchas gracias a los dos, Jordi y Mónica, por la presentación. Y yo ya voy viendo por eso que hay algo con lo que estamos todas y todos luchando. Ahora Ditias y Francis también nos lo dirán, ¿no? Pero esta idea de cómo hacer de la vulnerabilidad algo que no esté despolitizado, como es una noción que puede indiferenciar las desigualdades en un gran nosotros, cómo volver a repolitizarla, es decir, esa lucha que comentaba Lorena respecto a la noción de vulnerabilidad, o incluso Emmanuel también ese pensamiento, pues eso, de reacción contra la apropiación de la suspensión como resorte que activa una aceleración todavía mayor. Es decir, cómo, y es algo que también pues trabajo en el texto que además tengo ahí, ¿no? Pero cómo mantenerse en la suspensión como abertura de otros mundos y horizontes posibles, y no como resorte que ha utilizado cierto sistema neoliberal para activar todavía más la aceleración. Es decir, otra vez también como con la vulnerabilidad, resistirnos a esa apropiación de horizontes que se abren respecto a la vulnerabilidad, respecto a la aceleración,
o respecto a vosotros lo que decíais, Mónica y Jordi, ¿no? La ética de los cuidados, ¿no? Que no se convierta de nuevo, ¿no? En el cuidarse, en el cuidado, en una especie de eso, ¿no? De atractivo más del mercado y de nuevo, pues eso, ¿no? En unos ojos ciegos, en un vendaje frente a su necesidad, no como nueva fuerza motor económico o nuevo sector de trabajo social, sino como subversivo en nuestras propias relaciones, ¿no? Y nuestra concepción del mundo, esto último que decías, Mónica, al acabar, ¿no? Entonces, en estos tres, y yo creo que Laura también lo dice en su texto de la edición, ¿no? Cómo estamos resistiendo a esas apropiaciones de los conceptos que son subversivos, pero que si no luchamos por ellos acaban siendo embullidos, ¿no? Anditias, Francis, también ellos dos han escrito el texto a cuatro manos. Entonces, vosotros tenéis la palabra. El título me parece muy interesante ya y muy largo en su precisión, ¿no? El título del artículo que han escrito Francis y Anditias es El código de vestimenta en el baile de máscaras de la bioartskia. Bioartskia, esto ya me dirán ellos cómo se pronuncia, anarquía, culpa y control en tiempos de peste. También han realizado otros libros al respecto, seguro que nos lo podrán comentar ellos con mayor detalle. Tenéis la palabra, gracias a los dos. Buenas tardes para todas, para todos. Pido perdón por mi castellano, que será un poco un portuñol, pero vamos a intentar hacer algo. La idea de nuestro texto, mío y de Francis, es continuar una reflexión que hemos empezado a más de 10 años que nos conocemos, pero que en los últimos 2 años ha tomado una forma muy potente. La idea es pensar de nuevo estas categorías que están muy concretas hoy, como de la biopolítica. Prácticamente todos los autores, filósofos que han pensado la pandemia han pensado en términos de biopolítica, y para nosotros es una de las cosas que no funciona bien. Essa tentativa de alguma maneira de adaptar a pandemia, de adaptar a situação absolutamente inédita, absolutamente impensável em la qual estamos, para uns conceitos que já não são efetivos para isso. Habíamos publicado 2 livros, habíamos publicado um livro em 2020 que se propõe exatamente a pensar mais allá de la biopolítica, com conceitos como de biopotência, que não é o mesmo que biopolítica, de bioemergência, de bioarquia. Incluso para mim é difícil falar corretamente a palavra. Penso que Francis poderá falar um pouco, pero quando escrevimos este texto e publicamos este texto, este livro, a pandemia surgiu de um dia ao outro, e isso nos levou a ser um segundo livro, e este artículo no livro coletivo é uma espécie de continuação desta reflexão da vida real, porque a pandemia não é o mesmo hoy a un año atrás. No es la misma cosa en Brasil, de donde hablo. Soy profesor de filosofía del derecho en Brasil. No es lo mismo en Brasil, no es lo mismo en España, no es lo mismo en India, en China, en Estados Unidos. Así que nuestra propuesta de una filosofía radical que desarrollamos a unos 10 años es de pensar el presente, con todos los riesgos que esto pone para nosotros. Eu, por exemplo, estou falando hoje no pico mundial, no coração da pandemia, que é Brasil. Estão morrendo oficialmente, e digo oficialmente porque estes números não são nem um pouco fiáveis, pero ya son muchos, ¿no? 3.000, 4.000 personas por día, y no hay ninguna acción de control o de enfrentamiento de la pandemia organizada en Brasil. Y por eso digo que es muy diferente la situación de Brasil, por ejemplo, de India y de Europa. Y en nuestros libros, en nuestro artículo, tentamos de alguna manera pensar estas diferencias, ¿no?
para ser muy rápido, para hablar con mucha brevedad, si algunos conceptos de la biopolítica, como el concepto de disciplina, el concepto de seguridad, pueden ser aplicados, por ejemplo, a España, y podríamos decir que España tiene una idea de un control de epidemia y de pandemia clásico, ¿no? Con esta idea de cerrar las casas, el comercio, una idea soberana de que las personas no pueden caminar, no pueden estar en las calles. Esta es una idea que Foucault ha demostrado en muchos textos, pero especialmente en Vigiar y Punir, que es una idea clásica, ¿no? de control de pandemias. En Brasil y en el mundo oriental hay otras formas tal vez peores, ¿no? En Brasil, por ejemplo, es mucho más claro la noción de necropolítica, que es una variación de la biopolítica, mas no es lo mismo, ¿no? Este concepto ha sido cuñado por un filósofo llamado Achille Mbembe, que se dice, que explica, la necropolítica tiene que ver con el gobierno mediante la producción de cadáveres, de muerte. Y esto es muy claro en Brasil, donde una estrategia gubernamental, una estrategia oficial ha sido puesta en marcha para que se espalhasse, para que a pandemia fuera la más potente posible. Esto no es una cuestión de opinión, eso está comprobado, hay estudios muy serios demostrando todo el papel, toda la función del gobierno absolutamente absurdo de Brasil hoy en la expansión de la pandemia. Es un plano del gobierno. Así que estos son apenas ejemplos para demostrar cómo la pandemia no se puede pensar a la manera de un universal, ¿no? Se habla siempre de la pandemia, la COVID, pero eso no existe. Así como no existe la idea de un hombre universal o de una idea universal de justicia, esta pandemia tiene especificaciones, tiene dimensiones y características muy propias en los lugares, en los sitios, en los tiempos donde se desarrolla. Y exactamente para iniciar esta reflexión en nuestro artículo, la primera cosa que recordamos es la plaga de Atenas, ¿no? De la ciudad de Atenas, de la ciudad clásica de la filosofía. Atenas ha tenido una plaga de no sé cómo decir eso en castellano, debe ser más o menos como en portugués, fiebre tifoide, no lo sé. Sí, ya saben. Pero era una pandemia muy grave, dizimó una buena parte de la población de Atenas. Y de alguna forma, la acción, el comportamiento, o mejor diciendo, los procesos de subjetivación de los atenienses ha sido completamente diferente de los varios procesos que hemos podido ver, por ejemplo, en Brasil o en España o en muchos otros países. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando se instauró, cuando se inició, se intensificó la plaga en Atenas, surgió como una especie de abandono de la orden política. Las personas pensaban que el mundo estaba se acabando y que por eso no tenían más ningún vínculo necesario, con el gobierno, con la orden, con el derecho, con la política, y de alguna manera pasaron a realizar acciones un tanto quanto anárquicas. Esto es muy interesante porque es el contrario del nuestro mundo hoy. La pandemia que surge, sí, como un evento, como algo que no se puede pensar a priori, incluso algo que desafía a los filósofos. Esto es muy interesante, alguien ya habló sobre eso, pero es un tema fundamental de nuestro libro sobre la pandemia, como la filosofía, como los grandes filósofos, por ejemplo, Agamben, Butler, Zizek y muchos otros, no han sabido leer esta pandemia, porque no han podido crear instrumentos de pensamiento nuevos que no fueron aquellos que ya desarrollan a muchos y muchos años, incluso décadas, por ejemplo. Pero todos estos filósofos y todas las poblaciones afectadas por la pandemia
tienen como elemento fundamental el elemento de manutención de la orden. La pandemia ha servido, y ahora podemos hablar, y eso hablábamos en carácter de hipótesis en nuestro libro anterior. En el artículo de este libro del cual hablamos ahora, ya no es una hipótesis, ya es un hecho comprobado. La pandemia ha servido para profundizar el orden, para profundizar el control. Eso porque se creó de maneiras muito diferenciadas, em Brasil de uma maneira, em Espanha de outra maneira, mas se criou uma espécie de governabilidade del miedo. El miedo es el afecto fundamental para instaurar dictaduras. El miedo es el afecto político fundamental para mantener un cuerpo político unificado. El miedo es el afecto, el sentimiento, la tonalidad afectiva, tomen la palabra que quieran, pero es el sentimiento fundamentalmente antidemocrático. Y las personas, los gobiernos, los pensadores, los filósofos, todos están como que pidiendo una estabilización, una profundización de la orden, un control, y algunos muy polémicos, por ejemplo, como Georg Agamben, el filósofo italiano, no sé si en España ha ocurrido un debate muy profundo sobre eso. En Brasil, sí, cuando Agamben ha dicho en los primeros días de marzo del año pasado, de 2020, ha dicho que la epidemia no era ni siquiera una pandemia, la epidemia era una mentira, y que el elemento fundamental que todas as sociedades humanas estavam preocupadas era simplesmente a vida biológica, e que isso não tinha nenhum sentido, o que ele chama de vida desnuda. Agamben ha sido muito criticado em todo o mundo por esta ideia. Primeiro porque a epidemia, a pandemia não é uma mentira, é verdade, e estamos em ela. Pero la tesis de fundo sí tal vez tenga algún elemento importante, porque en la medida en que se piensa únicamente en la protección de la vida biológica y se abre mão de cualquier otra dimensión de pensamiento, de vivencia, de significado, de sentido, de valor, lo que hacemos es abrir las puertas para un fascismo biotecnológico, que va a exigir cada vez más control, cada vez más separación. Esto que estamos haciendo aquí ahora es un ejemplo muy claro, y todos nosotros profesores estamos haciendo esto há quase um ano, uma separação completa. Estamos juntos, pero separados, e separados por aquela coisa que nos unifica, por exemplo, a internet, estos medios virtuales, ¿no? Lo que ocurre entonces es un aprofundamiento del miedo y de sus afectos que no abre la posibilidad de un pensamiento que reconfigure el mundo. Para nosotros es muy claro que es imposible continuar de la manera como estamos, ¿no? La política, la economía, la propia noción de lo que es vida o lo que es humano, todo eso tiene que ser repensado y de alguna manera la oportunidad para eso que tenemos es la pandemia, pero eso no está siendo hecho en la pandemia. Las personas olvidan la necesidad de transformación radical para simplesmente manter a vida biológica. E isso é um sinal de que este conceito de anarquia, não simplesmente uma doutrina política, mas a ideia de compreender que nós e a realidade não é ordenada, que nossas vidas são indeterminadas em larga medida, que nossas vidas são indefinidas, e saber conviver com isso é o que vai nos trazer algo como felicidade, por exemplo. É entender que a desordem é estrutural a lo humano. A pandemia nos demonstra isso, nos põe isso muito claro, e nós estamos perdendo a capacidade, a possibilidade de construir uma vida, uma economia, uma política, um direito diferente. Talvez quieras falar um pouco agora, tu, Francis, porque penso que já é esgotado meu tempo e se continua, vou até o fim. Genial.
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la editorial y gracias a los editores por invitarnos a este libro. Somos conscientes del poco tiempo que tenemos y entonces yo básicamente querría decir un par de cosas. La primera es que, como comentaba Xavier por un lado y aludía ahora a Anditias, pues efectivamente, ¿no? Hace aproximadamente un año publicamos un libro que se llama El virus como filosofía, la filosofía como virus. Y de hecho diríamos que, como comentaba Aranditias, esto sería una continuación, ¿no? Con toda la novedad que tiene esta cuestión. Sin embargo, el título de ese libro engloba la situación en la que vivimos, ¿no? En la que un virus se ha instalado como una filosofía de vida, y entonces en ese otro libro proponíamos precisamente la filosofía como un virus, con el cual inocularlos a todos para desarrollar una especie de crítica a la situación actual en la que estábamos. Si nos fijamos, y de ahí que en el título de nuestro artículo aparezca este concepto tan extraño, ¿no? De bioarquía, que en realidad es una fusión del término, ¿no? Pues de vida biológica, de bio, después la palabra médico en alemán, Arzt, y kia, ¿no? Como arquía de arge, ¿no? De poder, de comandamiento, ¿no? Que viene a, de alguna manera, a resituarnos ante la noción de bioarquía que habían desarrollado autores como, por ejemplo, Espósito, ¿no? En alusión a lo que hizo el nazismo como fábrica de muerte, ¿no? Y control de la raza aria. En este caso, nosotros nos acogíamos a este concepto nuevo, a este neologismo que desarrollamos en el libro anterior al del virus, que publicamos en febrero, que es Más allá de la biopolítica, por una cuestión muy sencilla, ¿no? Nos preguntábamos sobre esta idea curiosa de que si bien la palabra clásica que tenemos, ¿no? Para nosotros, para referirnos etimológicamente a la palabra médico, es iatros, de ahí psiquiatra, ¿no? Enfermedades iatrogénicas, ¿no? Sin embargo, nos sorprendía bastante que en Alemania la palabra escogida fuera Arzt y no la raíz iatros, ¿no? El origen de esto es que la palabra arquiatra, que era el arquiatra es el médico del rey, ¿no? Hizo que en la lengua germana pues, se acabara adquiriendo no la parte de la raíz iatros, de médico, sino la de que está relacionado con el poder, ¿no? Y de ahí proviene este arzt, que etimológicamente se refiere a arquea, poder. Nosotros incorporamos esto porque antes de que empezara la pandemia y desde hacía aproximadamente, ha dicho Anditias, ¿no? Que unos 10 años, pero lógicamente el libro que hicimos y que salió publicado en febrero, pues lo habíamos estado trabajando desde hacía un año. Ese libro no se pudo presentar por la pandemia y en ese libro precisamente ya hablábamos de cómo estábamos dentro de un cambio de paradigma muy relacionado con el concepto que ha señalado antes Anditias, que es este fascismo biotecnológico en el que se han abierto las puertas de par en par, y de cómo se estaba instaurando un nuevo campo semiótico de significaciones respecto a una nueva instauración de poder. Esta instauración de poder es bioárquica, es decir, como una razón farmacéutica, como un nuevo campo de semiótico respecto a terminología médico-sanitaria se iba imponiendo poco a poco hasta hacernos entrar en este fascismo biotecnológico en el que nos encontramos ahora, y de repente aparece una pandemia y vemos cómo empiezan a aplicarse de una manera completamente pasmosa esta especie de dicotomía basada en una razón farmacéutica triunfante. El otro día, por ejemplo, escuchaba con estupor cómo desde Europa, ¿no? Se nos relacionaba, ¿no? La señora von der Leyen relacionaba a la farmacéutica Pfizer con la palabra fiar, ¿no? Es de fiar, es Pfizer, es de fiar. Es curioso cómo las farmacéuticas se han aprovechado de esta situación. De repente la terminología en la que estamos inmersos, que es completamente dicotómica. Hemos pasado del clásico modelo apolíneo dionisiaco precioso a un modelo catastrófico completamente acrítico, en el que se nos está dividiendo en dos grupos, negacionistas y la razón, los responsables, ¿no? Yo a esto ya lo llamo una especie de la dicotomía entre el negacionismo y, si me permitís la expresión, lo que yo llamo el acriticacionismo afirmacionista. Es decir,
A partir de un momento, desde hace unos meses, si alguien quiere tener un espacio público, lo que tiene que hacer es criticar a todo el mundo que esté en contra de cualquier posicionamiento fuera de aquello que se conoce como la comunidad científica, que obviamente es un concepto abstracto, inexistente para los mismos científicos. Por otro lado, la ciencia también, como si fuera una y no un montón de diferentes ciencias que por suerte tenemos ahí y que son muy interesantes de aludir, y cómo de repente se nos ha ido haciendo entrar en esta idea en la que o estás en el grupo del negacionismo o estás en un grupo que, como insisto, ¿no? Como decía, nos reduce a estas categorías de amigo-enemigo, ¿no? Anditias hacía referencia al concepto de necropolítica y yo creo que también aquí aparece, ¿no?, la idea de la tanatopolítica, ¿no?, de cómo hemos visto estos meses, no solo cómo la muerte se ha utilizado para gobernar, sino cómo también la idea de la muerte, ¿no?, cómo se ha hecho política en base a la misma idea de la muerte, ¿no?, y esto lo seguimos viendo a día de hoy. Para ello, aparte de todos estos conceptos que se nos han introducido, ¿no?, de carácter médico-sanitario, con los que parece que todos estamos muy familiarizados y de repente todos somos especialistas en microbiología, en virología y nos llenamos la boca hablando de conceptos de los que no tenemos ni la más mínima idea. Aparte de esto, yo creo que es importante atender, y con esto acabo, ¿no?, mi breve intervención, a la idea del papel, ¿no?, que aparece también en nuestro texto, ¿no?, respecto, por ejemplo, a cómo la mascarilla ha contribuido a esta especie de control dicotómico, ¿no?, que separa en la sociedad a los amigos de los enemigos, ¿no?, a los responsables de los irresponsables, ¿no?, como si el mero hecho de llevar una mascarilla ya te situara en uno de los dos lados, ¿no?, cuando precisamente hay otras cuestiones detrás, como las hemos visto, ¿no?, como en esta sociedad tan vulnerable, ¿no?, como la que comentaban nuestros compañeros, pues hemos visto cómo de repente sujetos que no llegaban a fin de mes han tenido que empezar a invertir una cantidad aproximada de 120, 130 euros al mes solo para mascarillas, ¿no? Por lo tanto, está claro que las mascarillas ni siquiera se están usando como se deberían usar, la gente las recicla, se las pone una y otra vez, al final acaban siendo esta especie de identificador semiótico. Yo lo que quiero decir con esto básicamente es que después de haber escrito el anterior libro en el que hacíamos unas reflexiones bastante, diríamos, más académicas, para este libro pues se nos pidió algo más, diríamos que más vivencial, ¿no? Y yo diría que de manera bastante humilde, yo diría que por lo menos mi intención en este texto, pese al rigor, ¿no?, que pueda tener el texto, porque considero que así lo tiene, yo diría que humildemente que un poco la idea ha sido hacer un texto de filosofía de balcón, ¿no?, que es a lo único a lo que se nos permitía hacer, ¿no?, observar la ciudad desde el balcón, ver los diferentes personajes, ¿no?, que nos aparecían, ¿no?, a los que aludimos en el libro, ¿no?, personas, paseadores de perros, ¿no?, es decir, las diferentes máscaras, ¿no?, jugando con la terminología de persona, etimológicamente del griego prosopón, máscara, ¿no?, que poblaron nuestras ciudades durante los primeros meses del confinamiento, ¿no?, aquellos sujetos que se paseaban el día paseando el perro, los otros que se paseaban con una compra, con una bolsa de la compra para hacer ver que iban al supermercado, ¿no?, y otras tantas cuestiones bastante intrigantes, ¿no?, que hemos visto durante este año. Bien, yo agradezco a mis compañeros los textos que han hecho, Anditias, el hecho de que siempre vayamos compartiendo estos retos de ir repensando lo que nos rodea, y a los editores y a Anet por confiar en nuestro texto. Y muchas gracias a todos. Estupendo, muchísimas gracias a los dos, Anditias y Francis. Bueno, preguntas hay, no sé si también hay alguna pregunta en el canal. Aquí me dice, vale, no hay ninguna pregunta por los canales, pero vaya, ¿qué os parece? ¿Lanzamos alguna pregunta entre nosotros o retomáis alguna cosa por alusiones? Si alguien quiere añadir brevemente, ¿cómo vamos de tiempo, Caterina? Sí hay una pregunta.
Ahora hay una pregunta aquí en el chat, ¿no? Brasil tiene 19 millones de hambrientos y 20 nuevos multimillonarios durante la pandemia. ¿Sería la necropolítica un nuevo mecanismo de acumulación capitalista o la pandemia lo haría más evidente? Yo puedo hablar un poquito de eso, tal vez Francis también pueda hablar. No tengo dudas, solo diría que la necropolítica no es un nuevo mecanismo de acumulación, es un mecanismo que ya existe a muchos siglos, ¿no? La misma idea de descubrimiento, por ejemplo, de las Américas, la esclavización de indios y de negros en el Brasil, que ha sido el país que más ha tenido escravos en todo el mundo, el mecanismo era de necropolítica. ¿Y qué es la necropolítica? Es hacer los cuerpos render, ¿cómo decir eso? Hacer rendimiento con los cuerpos, pero con la muerte de estos cuerpos. Esto hace parte de la estrategia, digamos, fundamental de la biopolítica. Un autor muito interesante, que es Roberto Espósito, nos decía sobre el enigma, la grande cuestión de la biopolítica. Y la grande cuestión es cómo una política que está voltada para la producción de la vida, para la protección de la vida, para la cura, para utilizar la palabra de Mónica y de Jordi, para la cura en los dos sentidos, ¿no? De cuidado, y que es la palabra en italiano, curiosamente, ¿no? Cura. El cuidado y esa dimensión médica también, como una dimensión biopolítica de favorecimiento, de positivación de la vida, puede generar, por ejemplo, el nazismo, puede generar, por ejemplo, la muerte. Y la respuesta es muy clara, ya está en Foucault, por ejemplo. El elemento para eso es el racismo de Estado, no es un racismo cualquiera, es una idea que no tiene que ver exactamente con raza, aunque la idea de raza sea importante, pero el racismo de Estado que ha sido elevado al pico por los nazistas es la idea de que existen dos tipos de vidas. La vida que debe ser protegida, la vida que debe ser positivada, la vida que merece la cura, y los otros, los extranjeros, los que están de más, los extraños, y la vida que vale la pena ser vivida solo puede vivir con bases en la exploración y en la muerte de las otras vidas. Así que la necropolítica no es algo nuevo, es algo que tiene mecanismos nuevos, tiene dispositivos nuevos, y hemos visto esto en Brasil con mucha clareza. Si vosotros tienen curiosidad, hay un estudio de la Facultad de Saúde Pública de São Paulo que demuestra con clareza, con extrema clareza, cómo el gobierno de Bolsonaro ha actuado activamente, no apenas omisivamente, activamente para diseminar la pandemia. Estos son con mecanismos jurídicos, biológicos, tecnológicos, y con la figura viral de este señor que no quiero hablar de su nombre. No me quiero recordar de este señor, mas es inevitable, todo el día me recuerdo. Así que sí, yo puedo pensar, y se puede pensar en la necropolítica como una nueva vuelta de tuerca en el capitalismo, en la biopolítica, pero no olvidar que el capitalismo es biopolítico y es necropolítico por excelencia. No hay capitalismo sin biopolítica y sin tanatopolítica y sin necropolítica. Ahora sí tenemos que ver los nuevos dispositivos y aprender cuáles son y cómo podemos reagir, cómo podemos luchar contra ellos. No sé si quieres hablar algo, Francis. Solo una cosa. Yo creo que en la línea de lo que comentabas, yo creo que es bastante importante ver cómo una de las mayores inversiones que se han hecho públicas para ayudar a las farmacéuticas a desarrollar estos fármacos, estas vacunas,
la paradoja está en que ayer veíamos cifras, o quizás ha sido esta mañana, de cómo se han repartido más de 22.000 millones de beneficios los accionistas de las farmacéuticas. Es una paradoja, ¿no? Es decir, se pone un dinero público y al final son los accionistas quienes se llevan estos beneficios de algo que lógicamente debería haber sido compartido de otra manera, ¿no? Por otro lado, también no olvidemos que en el mundo siguen habiendo pandemias, que tenemos vacunas reales experimentadas, como por ejemplo la del sarampión, que ha salvado millones de vidas en los últimos años, que es efectiva desde el año 67. En 15 años ha salvado más de 21 millones de vidas y, sin embargo, hay gente y hay niños que siguen muriendo en el mundo porque no hay ninguna farmacéutica ni ningún país en Occidente que se digne a poner esta vacuna. Y, sin embargo, ahora mismo estamos intentando hablar de estas otras vacunas en unos términos bastante curiosos, ¿no? Yo creo que esto viene a alimentar un poco lo que comentaban Ditias. Tengo nada más que decir. No sé si alguien quiere añadir algo más, si tenemos algo más de tiempo para añadir algo más. Hay pregunta, Xavi, de Claudia González. ¿Quieres que la lea? Sí, por favor. Mi pregunta es para Jordi y Mónica. Respecto al uso que hicieron del concepto de salud, se plantea una paradoja: preservarla alejándose del otro, pero perderla si hay acercamiento y por tanto contagio. Esto me hace pensar en el tema del cuerpo. No es lo mismo el encuentro virtual que el físico. ¿Cómo pensáis el control de los cuerpos por parte de los gobiernos y su ética? En nombre de ellas se están suspendiendo vacunaciones y sus consecuencias en el sujeto contemporáneo. Perdona que... ¿La estáis viendo, Jordi? La pregunta está abajo en Q&A. La tenéis en el canal de preguntas y respuestas. Preguntas justo y abajo. respuestas. Vale. Correcto. La he copiado aquí en el chat, por si la queréis ver. Gracias, Lorena. Bueno, Mónica, ¿quieres decir algo tú? Sí. Bueno, es un tema que no hemos desarrollado mucho en este libro, pero creo que está íntimamente ligado. Evidentemente la cuestión una de las cosas que decimos desde la ética del cuidado es que es una ética de la presencia. Y la presencia necesita esta corporeidad, necesita el cuerpo, ¿no? Por tanto, sí creo que es una cosa que que vale la pena, en todo caso, que vale la pena reflexionar. Desde los gobiernos, a lo mejor tú, Jordi, quieres decir alguna cosa sobre esto, pero evidentemente es un elemento de control clarísimamente. La no presencia deviene un elemento de control. Sí. Bueno, una de las cosas yo creo que digamos que ha despertado este espacio tan ancho de reflexión es justamente la idea de paradoja, ¿no? Nosotros nos metimos en la idea de paradoja justamente para llegar a esta situación a partir de la cual nosotros teníamos la idea de continuar reflexionando. Evidentemente parece pues contrario y seguramente hay una jerarquía, yo pienso, ¿no? Y en eso creo que estamos de acuerdo, que hay una jerarquía entre digamos la salud digamos la salud física al límite, llevada al límite, como puede ser pues la enfermedad grave o la muerte, y lo que es la salud psíquica. Supongo que el problema de la salud psíquica aparecerá, ¿no? Ya se empieza a hablar y seguramente aparecerá más, se hará visible, ¿no? Existe ya y se hará más visible. Claro, para esta cuestión de la proximidad desde el punto de vista político, evidentemente, claro, es un modelo
modelo de control que existe y que seguramente tiene, en general, yo pienso que en general estoy de acuerdo yo creo que todos los que hemos intervenido aquí estamos de acuerdo en que estamos en una situación, digamos, que no es una situación nueva, porque de pandemias, como ha dicho Anditias, las ha habido a lo largo de la historia, pero realmente digamos, lo que ha provocado la sorpresa, entre comillas, que puede haber provocado esta pandemia y las posibilidades que abre a los sistemas de control, esto es evidente. Cualquier situación, yo pienso que abre posibilidades a los sistemas de control y evidentemente el posicionamiento que nosotros pretendemos en nuestro trabajo es justamente dar elementos de contrarrestar esto, ¿no? Que lo que yo creo que Xavi ha planteado al principio, ¿no? Estos elementos de contra, de subversión, que como mínimo pues, permitan establecer cuestionamiento a lo que se produce, ¿no? Más allá de esto, pues no sabría cómo contestar a la pregunta de Claudia, que, bueno, en fin, como siempre, son preguntas profundas, inteligentes por su parte, y que al menos yo se lo agradezco, que la conozco personalmente y se lo agradezco mucho, y que nos permitirá seguir pensando seguramente. Sí, llega otra pregunta de Roberto Alejandro y plantea la siguiente. En Estados Unidos la pandemia ha puesto al neoliberalismo en la defensiva, contrario a las retóricas de las derechas de solo beneficiar al capital. Se han aprobado políticas consonas con el llamado estado de bienestar. ¿Qué piensan de esta tendencia antineoliberal? Yo daré mi opinión. No pienso que exista una tendencia antineoliberal hoy. En Estados Unidos la cuestión es muy sencilla. Tenemos una emergencia de salud universal y mundial. Para continuar produciendo, las personas tienen que estar vivas. Es lo que Bolsonaro no pretende en Brasil. Y Estados Unidos es un poco menos imbécil y de alguna manera entiende que las personas tienen que estar vivas para ser exploradas. Y por eso hay vacuna y por eso hay un programa de emergencia de renta ciudadana, pero fíjate que ningún programa gubernamental ha sido cambiado. Estados Unidos no tiene, por ejemplo, va a tener nunca un sistema de salud. De sanidad pública. Y nunca va a tener un sistema de sanidad pública universal, no. Las personas tienen que pagar por eso. Así que hay que diferenciar medidas emergenciales para mantener las personas vivas y produciendo, explotadas, y el cambio de un sistema. Yo no sé cuánto a vosotros, yo no veo ninguna modificación, ningún cambio en Estados Unidos, en España, en Brasil. En Brasil yo veo sí, un cambio de aprofundamiento de la necropolítica. Para mí continúa, la retórica neoliberal continúa. Son modificaciones cosméticas que no han hecho nada con la estructura del mundo del capital. Bueno, si alguien más quiere añadir, me parece, un momento, controlo, me parece que no han llegado más preguntas, pero por supuesto, si queréis añadir algo, estáis libres de hacerlo. O Javier, si quieres concluir, y si no, saludamos. Sí, no, simplemente pues eso, agradecerlos a todos. Yo creo que algo que nos quedaría, que ahora ya no es momento porque llevamos más de 1 hora y media, pero sí que es, pues eso, ¿no? Aplicar un poco todas estas cosas que estamos diciendo a este último tema que es acuciante y es el que más está definiendo esta tercera, como decía Lorena, o cuarta etapa en la que podemos estar, que es el de las vacunas, ¿no? Ahí Anditias y Francis sí que han dicho, ¿no? Han empezado a decir, pues bueno, ¿no? Todo
todo el cuestionamiento, ¿no? de la industria farmacéutica que hay detrás. No creo que solo sea una cuestión de esto, yo creo que también están habiendo distinciones de vulnerabilidad por edades, que también son interesantes ahí pues de atender, ¿no? Y problematizar. Y muchas otras cosas, ¿no? Y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, quedará para otro momento, ¿no? Quizá en otra presentación o así, pues, ahondar en esta, es decir, cómo toda la perspectiva postfundacional, ¿no? que planteamos todas y todos en Pandemic puede aplicarse también a nuevas preguntas, nuevos conflictos como es el de las vacunas, ¿no? A la que estamos hoy. Yo creo que si hay una palabra es esta, ¿no? Es decir, todo el mundo está feliz o infeliz por estar ya vacunado o no vacunado, es decir, también ahora depende, pues eso, ¿no? La felicidad, el cuidado de las personas. También la llegada de las vacunas puede entenderse como un acontecimiento porque crea mucha incerteza, me la pongo, no me la pongo, cuál me la pongo, qué está pasando. Es decir, yo creo que se abre ahí a algo también muy potente, ¿no? Pero bueno, ya seguiremos. Gracias, Anet, y a todas. Seguiremos con una nueva versión de Pandemic actualizada y ampliada. Esperamos. Pues gracias a todos y a todas, también a los espectadores. Y un placer, como siempre, escucharos. Muy bien. Gracias a todos y a todas. A vosotros. Adiós. Buen Sant Jordi. Buen Sant Jordi.